ya casi noche. A cada joven, a cada iglesia, a cada persona de la iglesia que se conecta, fuera de ella, aquí en nuestra ciudad Medellín, en Colombia y fuera de ella. Damos las gracias a Dios y particularmente yo soy muy agradecida con Dios porque para mí es un privilegio poder compartir su palabra y tener este tiempo en, en R21 también es muy bonito. Y hoy yo motivo a cada joven o a cada persona que se está conectando que en su corazón disponga un tiempo para ser renovado espiritualmente y renovado en su consagración al Señor. Así que yo te pido que seas tú acompañándome primeramente a elevar una oración a Dios, a nuestro Señor, una oración de gratitud por las cosas que nos ha dado, una oración de gratitud por lo bueno que ha sido y también una petición del corazón, y es que Él en este tiempo sea tomándolo para hacer su obra, para glorificarse. Y también para que el día de hoy tú y yo seamos renovados en su presencia. Señor, a ti damos la gracias, Dios, por este día de mayo. Gracias por tu amor. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos permite vivir, Señor, en tu presencia, Señor. Hoy yo te bendigo, Dios, te pido que seas tú primero preparando el corazón mío primeramente, pero también de los que están al otro lado de esta pantalla escuchando tu palabra, Señor, preparando el corazón para recibirla, renovando su espíritu, renovando su mente, renovando nuestro entendimiento, Señor. Oro por cada joven, mamá, amigo, hermano, hijo que se conecta en esta noche, en esta tarde de renovación, y oro para que seas tú, Dios, Padre Celestial, tomando el control de nuestra condición, tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y seas tú glorificándote, Señor, en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra nación. A ti te damos la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este mes de mayo continuamos nosotros con el tema de la consagración. En R21 estamos manejando esa temática y para mí ha sido un reto porque consagrarnos es cuestión de uno tomar esa decisión y mantenerse en ella. Y hoy yo quiero hablarte acerca de un hombre muy mencionado, muy hablado quizás en otras ocasiones, y es de Juan el Bautista. Juan, el primo de Jesús, hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, prima de María. Y le he colocado al título de esta predicación el privilegio de la consagración. Yo no sé si de pronto sea como tan llamativo para ti, joven, o de pronto dirás, bueno, no me llama la atención, no me conecta, pero yo creo que más allá es que podamos ver la consagración como ese regalo que el Señor nos da a nosotros para podernos mantener unidos a Él, para podernos nosotros mantener en constante comunión con Él, y un regalo para nosotros mismos, para vivir una vida sobrenatural en las manos del Señor. Así que este hombre es Juan, un joven, en este momento pues es un joven adulto, pero es un hombre que nos enseña demasiado acerca de la consagración. Por ejemplo, meditando en la palabra, ¿cierto? Yo pensaba y yo decía, Señor, de pronto es tan diferente la situación, es diferente la situación que vivía Juan a la que vivimos hoy. ¿Será que es diferente, Señor, en donde él tenía a su mamá, a su papá muy consagrados a ti, y a veces nosotros como jóvenes no contamos en nuestra familia, a veces cuando no vivimos en un hogar cristiano, cuando no vivimos en un hogar donde conocen del Señor, a veces no nos levantamos como con ese conocimiento del Señor, ¿no? O con esas vivencias sobrenaturales del Señor. Pero el Señor me llevaba a pensar
y a meditar en que Él es experto en cambiar la historia, en cambiar la historia de las personas, de nosotros, de los que decidimos caminar con Él. Y me llevaba a recordar en mi familia, pues mis papás para nada, ellos no eran cristianos, por lo menos no en el momento que yo decidí aceptar a Jesús en mi corazón. Y en mi familia, en mi entorno, en mi barrio, digamos que era algo visto como no tan bien, o sea, como qué pereza, qué aburrimiento, ya estar con las faldas largas, con toda fea, y además de eso toda aburrida, toda santa. Y definitivamente mmm, yo en su momento vencí esas barreras, como de pronto tú hoy las has vencido. Y yo dije, no importa, yo renuncio de pronto a agradarle a los demás, agradarle a otros, con el fin, con el propósito y el deseo de agradarle a Dios. Y bueno, ha pasado el tiempo, no muchos años tampoco, muy joven. Sin embargo, he visto el resultado, he visto la mano de Dios, su favor, su amor para con mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia. Entonces, la motivación joven es a que tú veas que aun cuando presentamos situaciones diferentes, por ejemplo, con respecto a Juan, que ahorita los vamos a ver un poquito más, tú puedas identificarte con lo que, o poder captar y que podamos, ¿no? Como jóvenes, captar lo bueno de la vivencia de Juan, de las decisiones de Juan, para que nosotros aprendamos de él y logremos avanzar en la consagración. El texto que va a leer es Lucas 1, capítulo desde el versículo 13 al 17. Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y cuando yo leí ese texto, a mí me conmocionaron varias cositas. Y yo decía, definitivamente es un privilegio consagrarse al Señor. Y por eso le coloqué este título a la predicación, el privilegio de la consagración. Y me gustaría que tú y yo hoy miráramos eso, que hoy pudiéramos vivenciar, no solo imaginar, sino también meternos en ese escenario, meternos en ese papel y decir y ver definitivamente el privilegio. Qué privilegio, qué regalo el de la reconciliación. Así que el primer privilegio que yo veo en la consagración es que la consagración es un deseo que nace en el corazón de Dios. ¿Cómo así, María Angélica? No soy yo la que tengo que buscar consagrarme, no soy yo la que tengo que procurar, que forzarme, que sacrificarme para consagrarme. Sí, pero antes de que nazca en tu corazón el deseo de consagrarte, ya ese deseo nació primero en el corazón de Dios. Mira que dice el versículo 13 que acabamos de leer. De hecho, este texto que acabamos de leer, todavía Juan no había nacido. En este texto que acabamos de leer, Zacarías, su padre,
estaba recibiendo la revelación de que él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo. Y para él era una cosa fuera de órbita, fuera de serie, una cosa supremamente loca y diferente, porque él decía, espera, calma, es que Elizabeth es estéril y está vieja. Y yo imaginaba y me recordaba el ejemplo de Sara y de Abraham. Pero aquí Dios actúa de manera diferente. Y aquí viene el ángel y le dice a Zacarías, le está revelando a Zacarías como el resumen de la vida, de la historia de su hijo. Le está mostrando quién iba a ser su hijo, lo estaba proyectando, lo estaba visualizando. Y ahí yo decía, Dios, qué extraordinario, porque definitivamente Juan, antes de nacer, ya había nacido en el corazón de Dios. Y no solo él, había nacido el deseo de Dios de que este niño, este joven, esta persona, este hombre fuera consagrado para él desde este momento en el que aún no había sido concebido. Y yo decía, esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo le buscó nombre. Y yo cuando vi esto, yo dije, Dios mismo le puso el nombre a Juan. Usted seguramente en algún momento o alguno de los que me esté escuchando ha visto la tarea que es buscar un nombre para un niño, ya sea para un sobrino, para un hijo, para alguien que uno ama mucho, muy cercano, y de pronto uno ponerse como a ver qué nombre, o si alguno de ustedes ha planeado tener hijos, seguramente ha planeado qué nombre le colocaría a sus hijos. Y no es sencillo porque uno quiere buscar un nombre que lo represente. Uno quiere buscar un nombre, dirá, bueno, que no le hagan bullying, pero que sea un nombre que cuando llegue se siente que llegó, pero también que honre, que sea un nombre que sea significativo para Dios, o que sea un nombre que sea así, con esta característica. No es sencillo, no es sencillo, requiere tiempo, requiere amor, requiere también tú cómo quieres que ese hijo tuyo o hermano o familiar se proyecte, crezca, ¿cierto? La identidad de esta persona. Y Dios mismo le colocó, pensó en el nombre de Juan. Dios fue tan detallista, tan minucioso, tan hermoso, que él mismo le dice a Zacarías, así se va a llamar este niño que ya nació en mi corazón, que ya nació en mi pensamiento, que ya nació en mis proyectos. Y entonces esto es lo primero que hace el Señor, colocarle nombre. ¿Sabes? Yo hablando pues de los nombres por mucho tiempo, varios años, yo luché con mi nombre, porque yo decía, es un nombre demasiado común, no tiene, ¿qué tiene de extraordinario? No tiene nada de extraordinario. Sin embargo, de un tiempo, pues ya varios años hacia acá, he aprendido a amarlo y a decir definitivamente mi identidad me la da el Señor. Y aquí Dios está colocándole el nombre a este niño, a este joven, a este hijo de estos dos padres. Y lo otro que Dios le dice a Zacarías, allí en el versículo 13, dice que el ángel del Señor le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Quiere decir que Juan fue respuesta a la oración de sus padres. ¿Sabes una cosa? Tú y yo estamos aquí porque somos respuesta de la oración de alguien, porque vamos a ser respuesta de la oración de alguien. Y yo quiero que hoy y a partir de hoy tú te mires como esa persona significativa en las manos de Dios, significante, relevante en las manos de Dios.
No te mires a ti como porque yo tengo este primer nombre, no me gusta, el segundo, no, el segundo, mejor llámenme por el segundo nombre, o yo no tengo muchas cualidades para ser relevante. Yo pienso que sí. Y no solo yo, la palabra de Dios enseña que tú y yo, personas comunes, personas del diario, personas normales, podemos ser relevantes en las manos del Señor. Y somos la respuesta a la oración de alguien. Nunca lo olvides. Yo vine a cumplir y tú viniste a cumplir un propósito aquí en la tierra, y un propósito que nació en el corazón de Dios como respuesta a la oración de alguien o de muchos. Y este era Juan. Y también dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí yo pensaba, Juan no era solo un regalo para Elizabeth y Zacarías. Juan era un regalo para toda una nación, para todo un pueblo. Juan dice que muchos se regocijarían de su nacimiento. Juan era la respuesta de la oración de sus padres, sí, pero también era la respuesta a la oración de todo un pueblo que clamaba por la venida del Mesías. Y este Juan sería el predecesor de este Mesías, el que iría delante de este Mesías para preparar el camino. Así que mira qué relevante y qué importante iba a ser este niño que apenas estaba siendo revelado a su padre y que aún no había sido concebido. Y dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y este versículo nos enseña varias cosas acerca de Juan. Una, dice que que la gente se regocijaría porque sería grande delante de Dios, grandeza delante de nuestro Señor. Pero luego dice que no bebería vino ni sidra, y esto habla de un pacto con el Señor, y es un pacto de consagración precisamente, que se llama, y este pacto de consagración se llama el voto del Nazareo. Y este voto del Nazareo usted lo encuentra en Números capítulo 6, y leeremos los versículos del 1 al 9. Dice Números capítulo 6, versículo del 1 al 9, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Vamos a dejarlo hasta el 5. Y mira que este era un pacto de consagración que hacían las personas como decisión propia de consagrarse al Señor. Lo que me llama la atención es que en este texto de Lucas no es Juan el que está decidiendo consagrarse, es Dios mismo el que está proponiendo la consagración de Juan. Es Dios mismo el que está diciendo, Él va a ser así. Yo estoy de paro, le espera un futuro de grandeza delante de Dios, delante de mí, dice el ángel, delante del Señor. Tendría un futuro de grandeza, tendría un hombre consagrado desde antes de su nacimiento. Y luego dice, dice aquí, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí eso tiene otra perla, y es acerca del Espíritu Santo.
un hombre que sería lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Y eso es una perla porque es que en este momento en donde Jesús no había nacido, en donde Jesús no había, es decir, en donde el Espíritu Santo no había venido a posar sobre la iglesia, no había venido a posar sobre los discípulos, no había venido a habitar en nosotros. En este momento el Espíritu Santo solo se posaba sobre unos cuantos. Pero aquí el ángel Gabriel le está diciendo a Zacarías, tu hijo Juan, él será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Sabes una cosa? Tú y yo estamos llamados a ser grandes delante de Dios. Y hoy no te afanes ni te angusties por tu grandeza terrenal. No te afanes ni te angusties por lo que a diario queremos lograr y queremos conseguir, sino por ser grande en el corazón del Señor. Y cuando nosotros nos ocupamos de ser grandes en el corazón para el Señor, Dios se encarga de lo siguiente, de lo demás. Y para eso, y ahora quiero hablarte del segundo punto que yo le he llamado la consagración cambia la historia de quien decide consagrarse. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque Juan era un hombre que su padre era sacerdote. Dice la Biblia en los primeros versículos de Lucas que su padre era de la clase de Abías. Y esta era una de las 24 clases de sacerdocio y tenía el privilegio, eran 24 clases y cada una tenía el privilegio durante 2 veces al año de ejercer, de entrar al lugar santo. Y en esta ocasión fue la ocasión del privilegio de Zacarías. Pero lo que quiero decirte es que era un hombre, un sacerdote, su papá. Su mamá era de la tribu de Aarón, descendiente de Aarón, también del sacerdocio. Es decir, que Juan estaba destinado a ser sacerdote, pero Dios mudó la historia de Juan y lo convirtió en profeta para Israel, para anunciar el nacimiento del Cristo. Dice el versículo 76 de ese primer capítulo. Dice, y tú, niño, aquí el papá, ya aquí Juan ha nacido, y aquí Zacarías, que estuvo mudo durante todo este tiempo, abrió su boca para hacer una oración. Y en este momento de la oración está dirigiéndola hacia su hijo. Y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y mira qué hermoso que aún que el hijo de esta pareja hubiera estado destinado a ocupar un cargo en el sacerdocio, aquí Zacarías tiene claro que en su hijo habría una diferencia. Habría una diferencia que Dios marcaría y cambiaría la historia de su hijo. Y se convertiría en profeta del Señor. Dios mudó, Dios cambió la historia de Juan. Eran tantos sacerdotes, mira, eran más de 28,000 sacerdotes en el momento pues de que Zacarías recibe la promesa, más de 28,000 sacerdotes esperando a ver cuál era el que iba a entrar allí a la presencia del Señor. Y le correspondió a Zacarías. Y este día que le corresponde a Zacarías, él recibe esta promesa, pero esta promesa no es solo para él, es para todo un pueblo, para toda una nación. Y Dios muda, Dios cambia la historia de Juan. ¿Sabes una cosa? Dios desea cambiar tu historia. Dios desea cambiar nuestra historia. Y la consagración, cuando tú y yo decidimos consagrarnos para el Señor, esta consagración inevitablemente cambiará el curso de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque cada decisión que tú y yo tomemos en nuestra vida
será basada en la consagración. Será basada en esta decisión que hoy, si no la has tomado, la puedes tomar y decir: Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti. Señor, yo quiero vivir una vida consagrada para ti. Muda, cambia mi historia, Señor. Y sabes una cosa, cuando nosotros entregamos al Señor nuestra vida y consagramos nuestra vida para Él, Él se encarga de hacer de nosotros para lo cual Él nos diseñó. Él se encarga de que cumplamos su propósito. Y lo tercero que quiero hablarte de la consagración, del privilegio de la consagración, es que Dios honra a aquellos que deciden consagrarse. Dios honra, Dios no se queda con eso, Dios busca la manera de honrarte delante de otros, porque tú y yo procuramos honrar al Señor en privado, pero también en público. La consagración, Dios honra a aquel que decide consagrarse. En el capítulo 3 de Lucas, ya Juan es un joven adulto, aproximadamente de 30 años, más o menos. Y dice Juan capítulo 3: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de las provincias de Tracónite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, yo sé que esto es mucho nombre enredado, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Y hay aquí el escritor de Lucas trae a memoria unas palabras del profeta Isaías. Pero dice el versículo 7: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de los que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo, ya aquí empieza otra parte de la narración, pero quiero dejarlo hasta el versículo 14. Aquí yo cuando leí la predicación de Juan, yo dije: ¿qué es esa predicación tan fuerte? Porque él le decía a la gente generación de víboras. O sea, eso no era un cariño ni una caricia. Eso era una palabra fuerte para la gente a la que le escuchaba el mensaje de Juan. Una palabra dura. Y cuando yo veo la reacción de la gente, que la reacción de la gente no es de enojo, no es de ofensa, no se ofenden. Yo veo que la reacción de la gente es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder dar esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y me llama la atención que se le acercan tres tipos de personas. La gente común, y él dice: si tú tienes 2 túnicas, dale una al que no la tiene. Y si tienes que comer, dale al que no tiene. Se le acerca un publicano, que eran personas que trabajaban para el imperio romano y que por el pueblo judío eran aborrecidas porque se consideraban traidores. Y también él viene y le dice a los publicanos: no exijan más de lo que está permitido. Y se acercan
unos soldados que también hacían parte de otra, de otra población o de otra parte de la población. Y él también le dice a los soldados, no calumniéis ni hagan extorsión a nadie. O sea, él a cada uno le iba diciendo, usted haga esto, haga aquello. Pero no me centraré en lo que Juan le decía a ellos, sino en cómo ellos recibían el mensaje de Juan. Cómo Dios honró a Juan para que las personas que lo escuchaban se arrepintieran, para que las personas que lo escuchaban de verdad se sintieran identificados con la palabra que él estaba anunciando, diciendo. Y aquí se ve cómo Dios honra a Dios a Juan, a pesar de que la palabra que él estaba dando no era una palabra sencilla, era una palabra que era un poco dura. Juan vivía en un tiempo difícil también. Juan vivía en un tiempo, cuando yo te leí el versículo 1 del capítulo 3, donde habla quienes gobernaban, que estaba Poncio Pilato, Herodes. Juan tuvo serios roces con Herodes. De hecho, precisamente por anunciarle a Herodes su pecado, por decirle, Herodes, tú estás de esta manera, esta es tu situación, por predicarle o por revelarle o por confrontarlo en sus acciones, Juan tuvo esos choques con Herodes, tanto que Herodes es el que decide ponerlo en la cárcel. Y ese es otro tema. Sin embargo, Dios honró la vida de Juan. Aún Jesús, cuando hablaba de Juan, decía, de los hijos de hombre, no hay otro más grande que Juan. De los nacidos de hombre, no hay alguien mayor que Juan. Y a mí me parecía tan maravilloso cómo el Señor mismo hace de Juan, o sea, llama a Juan, le da un destino. Juan toma decisiones y cumple ese propósito y Dios lo honra. ¿Sabes una cosa, joven y persona que nos escucha de la iglesia? La consagración no es para que los demás me vean, no es para que los demás vean que yo soy mejor o que yo tengo un nivel espiritual mayor, no. Pero la consagración trae consigo honra del Señor, porque el Señor no se va a quedar con lo que tú y yo damos a Él, entregamos a Él, con nuestra vida misma. Así que mi motivación es que tú seas valiente, como nos decía Vivi el sábado pasado, que tú seas valiente, pero que tú y yo seamos valientes para decirle al Señor, cuenta conmigo, yo viviré para ti. Cuenta conmigo, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir consagrado o consagrada para ti. Así que tiene retos. Consagrarnos tiene retos. Y son retos que van a ser, que son apoyados por el Señor. Quiere decir que son retos que en el camino el Señor mismo nos ayudará para nosotros superarlos, afrontarlos y para nosotros salir victoriosos. Joven, tú y yo estamos llamados para ser consagrados para el Señor. Fuimos creados para esto, pero a veces la situación, a veces nosotros mismos, no digamos que la situación, permitimos que otras cosas permeen nuestra vida, nuestro corazón y cambien el propósito de Dios. Pero aquí estamos los jóvenes valientes, los que hemos decidido no solo escuchar esta predicación, sino que le hemos dicho al Señor, Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo quiero consagrarme para ti. Y mi motivación es esa. Si tú ya has tomado esa decisión, puedas mantenerte firme, a pesar de los que nos critican, a pesar de las situaciones que se vengan, tú y yo podamos mantenernos en firme. Y si hoy tú dirás, yo no sabía que era la consagración, yo es primera vez que escucho esta palabra, o no es primera vez que la escucho, pero no estoy consagrado para el Señor, que tú hoy puedas decirle, Señor, yo quiero que tú consagrar mi vida para ti. Y te aseguro, esto ya es un sueño, un deseo que nació en el corazón del Señor. Pero también el Señor
también el Señor mudará tu historia si decides consagrarte para bien. Y lo otro es que la consagración trae honra. Así que no olvides esta palabra, atesórala en tu corazón y vívela cada día de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor nos ayude cada día a consagrarnos, cada día a nosotros mantenernos y vivir en consagración para Él. Espero que esta palabra haya sido de bendición y provecho para tu vida, para tu espíritu, haya venido a reconfortarte, a levantarte y haya venido a que hoy tú tomes una decisión por el Señor. Aprovecho también y bueno, te cuento que para nosotros ha sido un reto también en R21 poder estar acá y ha sido también una alegría que tú te conectes, así que te doy las gracias, pero no solo las gracias, sino que yo sé que también el Señor habla a tu vida. Y bueno, quiero hacer una oración ya para finalizar y para que puedas pasar, si tú estás en una célula, a la célula que viene a continuación y que la persona que te está invitando te comparta el link. Señor, gracias te doy en esta noche por tu amor, tu fidelidad, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, grande, maravilloso y fiel, Señor. Gracias por esta palabra y ayúdanos a vivir una vida en consagración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda, mañana a las 9:11 de la mañana de bendición. Y CFA Kids a las 5 p.m. Niños en primera fila. Tu lucha debe de ser en la oración. Fuiste lo suficientemente bueno. No quiero ser suficientemente bueno. ¡Rápido, rápido! Tu vida vale mucho más que esto. ¿Para quién? Cuando encuentres tu identidad en quien te creó, cambiará toda tu perspectiva. Alguien o algo tendrá el primer lugar en tu corazón. ¿Y cuál es tu equipo? Ella está ahí. ¿Qué permites que te defina?